El extraordinario. Xavier Aldecoa se considera ateo. Mira que yo no creo nada en cuestiones espirituales y demás. Para él, la muerte es el final. No me las creo, aunque las respeto evidentemente. O por lo menos es lo que creía antes de navegar por el río Congo. Antes de pasar medio año recorriendo sus más de 4.000 kilómetros de meandros y tributarios. Antes de que una tormenta salvaje le hiciese dudar durante unos momentos de sus dogmas. Joder, es que no me extraña que piensen que es un dios. Para viajar por este río hace falta estar un poco pirado. Teníamos todo el cuerpo lleno de hormigas gigantes, chillaba como un gorrino. Estarle pegando botellazos a los murciélagos. Y había 5 o 6 militares, borrachísimos, gritándonos que éramos espías. A los 100 metros se le cae el embrague. Y recuerdo esa sensación de estirarme en una especie de cama de paja, cubierto absolutamente de barro, cansado a morir, sin nada que comer, sin nada que beber. Y decir, ¿a ti quién te ha mandado a venir aquí? Y no soy el único que duda de su cordura. Se lo decían muchos de los congoleños que se encontró por el camino. A la mayoría de la gente con la que me cruzaba le parecía una gilipollez descomunal. Y probablemente lo era. O sea, ¿pero para qué te vas a hacer todo el Congo? Que sabes que te puedes matar. ¿Y para qué? ¿Y qué vas a estar meses navegando? ¿No tienes trabajo? Le explicaba, no, bueno, es que yo trabajo de periodista, estoy escribiendo un libro y tal. Y aparentaban o intentaban simular que les parecía interesante, pero les parecía una gilipollez descomunal. Aldecoa conoce bien el Congo. Ha estado unas 14 veces. Pero esta gesta sobrepasa cualquier cosa que haya hecho antes. Para completarlo, tendrá que sortear las amenazas de grupos rebeldes, militares borrachos y una red de transportes decrépita. Pero también será testigo de muestras de amabilidad impresionantes. A Quijote también le miraban así. Decían, este tío es un tarao. Este tío, ¿qué hace luchando contra molinos? ¿Qué hace luchando contra rebaños de ovejas? Bueno, para él tenía un sentido. Se ganó el cariño de Sancho Panza, de la gente. Al final, cuando él está en el lecho de muerte, la gente le reconoce, ¿no? y le quiere. Así que, bueno, no está mal como final. Esto es La viajante condición humana. Una postal sonora del extraordinario y B-Travel. Vamos a situarnos un poco. Xavier Aldecoa viaja en un barco de carga por el río Congo. Muchas comunidades lo consideran una especie de dios, una especie de espíritu vivo. No lo sabe todavía, pero el río le está preparando una sorpresa. Uno de los momentos en los que lo vi más claramente fue en la tormenta más bestia que he vivido en mi vida. Sus amigos le habían advertido de que esto podía pasar. Me habían dicho que las tormentas en el río Congo son brutales. Pero una cosa es que te lo cuenten y otra cosa muy distinta es vivirlo. Los barcos que surcan el río Congo son casi siempre de carga, pero todos los recovecos que quedan libres se llenan de viajeros. Cada rincón, cada esquina, cada peldaño se aprovecha para llevar a alguien. Para la mayoría, el río es el único medio para moverse por grandes extensiones. Y aunque viajan hacinados, el ambiente suele ser vivaz, amigable y dicharachero. Pero ese día, el cielo arroja unas señales que empañan el ambiente festivo. De repente dejaron de reírse, dejaron de cantar, dejaron de hablar. La cara del capitán del barco se tuerce. Y ellos de lejos ya vieron que algo ocurría, que se acercaba algo que iba a ser complicado y peligroso. Por la cara de la tensión que había en los músculos de todos ellos. La nave se para y aparca en un recoveco del río. Y sacaron una especie de piquetas, las piquetas estas que pones en las tiendas de campaña, de 2 metros. Y a martillazo limpio las clavaron hasta el cuello y las ataron al barco. Aldecoa mira al cielo y ve cómo se están formando unos nubarrones ennegrecidos. Se empezó a hacer de noche, pero digo de noche, es absolutamente de noche, ningún tipo de luz. Y empieza a caer una tromba de agua combinada con viento, con relámpagos que se iluminaba el río. Yo no sabía que un río podía tener esas horas.
pensaba que las olas eran algo del mar y que esa monstruosidad del mar cuando está embravecido es algo propio de ahí, de los océanos, no de un río. Y aquello se convirtió en una bestia. Tuve la sensación literal de tener a dos dragones peleándose de encima de mi cabeza. Todos absolutamente empapados por la lluvia que caía casi de lateral. La gente se ponía a rezar. Tú lo único que oías de vez en cuando, porque la lluvia hacía mucho ruido, era gente en el barco rezando. Porque todos sabíamos que si aquello se iba a pique, si naufragabas, de ahí no salías, ni chaleco salvavidas ni hostias. El agua cambia de color. Parecía petróleo embravecido, era una locura. Era una locura. Aldecoa siente una mezcla de terror y asombro. En ese momento recuerdo decir, ¡buah! Ojo que a lo mejor no pasas de aquí. Pero cuando ya no podía hacer nada, sí recuerdo la fascinación por la naturaleza. O sea, el mirar el agua, el mirar el río y ver que cuando había los chispazos de los relámpagos se iluminaban las siluetas de la orilla, que había árboles gigantes de diferentes formas, las olas, el crepitar de la madera y fascinarme. Decir, hostia, qué pasada. A la vez estaba acojonado, pero decir, qué bonito es esto, qué fuerza tiene todo esto. El periodista siente algo cercano a una revelación espiritual. Y vuelvo al principio, la sensación de decir, joder, es que no me extraña que piensen que es un dios, o no me extraña que piensen que es un espíritu, porque esto es descomunal. Yo, que vengo de la civilización más moderna, que he visto películas, que ya me sobrepasa. Imagínate a alguien que vive en una aldea y de repente ve aquello, tío. Es algo inabarcable. Y yo ese día, aunque me acojoné muchísimo, sí lo recuerdo un día de una conexión con la naturaleza como probablemente no lo había tenido nunca. Pese al poder sobrenatural del río, Aldecoa sabe que nunca podría haber completado esta odisea sin los congoleños. Nunca se viaja solo. Porque esta aventura no fue una lucha individual como muchos relatos de viajeros se empeñan en hacernos pensar. Se viaja solo a lo mejor de cara a Occidente, porque yo me fui solo desde aquí hasta allí. Todos los grandes exploradores de la historia han tenido tipos que han viajado igual que ellos. Lo que pasa es que la gloria, nuevamente, sobre todo en aquellas épocas, se la llevaba uno o dos, ¿no? Y siempre eran blancos. Xavier contó con el apoyo de personas como Sylvain, un viejo amigo que trabajaba de fixer para la televisión japonesa y que lo acompañó en la primera parte del viaje. Porque cuando viene un militar borracho y te grita con un arma en la cintura, lo más fácil es girarte y dejar pasar. Hubo mucha gente que en los momentos más complicados se la jugó por echarme un cable. Le ayudó también Jafet, un ingeniero joven que conoció en uno de los barcos que tomó. Jafet me acompaña desde Kisangani hasta Kinshasa, que ahí sí es navegable, son 1.800 kilómetros y varias semanas de navegación en una barcaza llena de gente en la que dormíamos encima de la nevera. A su llegada a Kinshasa, la capital del Congo, Aldecoa está muy cerca de finalizar la aventura. Piensa que lo peor ya ha pasado. Luego hay un tramo que no es navegable porque hay cataratas y luego el último tramo, que son más de 100 kilómetros, vuelve a ser navegable. Y Jafet me había dicho que se quedaba en Kinshasa, que es donde estaba su hijo, pero se dio cuenta que el último tramo también iba a costar y me quiso acompañar. Alquilan una lancha para llegar a la boca del río. Y recuerdo quedar con el dueño de la barca, darle el dinero para que comprara la gasolina y antes de salir decir, Jafet, vamos a comprar agua por si acaso. Porque dije, hostia, si sale algo mal, a lo mejor no estamos solo 45 minutos. El periodista empieza a sentir euforia, pero el río tiene otras ideas. Al cabo de un rato se apagó el motor. Y el tipo que nos está acompañando empieza a lanzar insultos, improperios, y se da cuenta de que le han vendido agua mezclada con gasolina. Y el motor se para. Aldecoa se empieza a temer lo peor. El final del Congo, la desembocadura no es apacible como en la mayoría de ríos. El Nilo, el Ebro, que acaba en un delta manso, aquello como viene de unas cascadas descomunales, el agua vomita. De hecho, 5 siglos antes, los occidentales descubren el río Congo
porque cuando pasan los barcos, que el agua cambia de color más de 100 kilómetros de la costa. Y cuando cogen ese agua, ven que es dulce. Entonces entiende que hay un río cerca y navegan durante 3 días para llegar al río. Cuando se para el motor, el riesgo de que nos escupan a mar abierto era alto. Si no te ve nadie, esa pequeña barca se va hacia el océano. El viajero sabe que la naturaleza no tiene sentimientos, pero recurre otra vez más a lo espiritual. Mira que yo no creo nada en cuestiones espirituales y demás. No me las creo, aunque las respeto evidentemente, intento creer un poco, yo no me las creo. Yo no creo que los árboles hablen, o yo no creo que haya espíritus debajo del río Congo que viven en unas ciudades ocultas. Pero en ese momento de no poder más, no podía más, sí que recuerdo poner la mano en el agua y pedirle permiso al río. Le dije al río, por favor, déjame llegar, te lo pido por favor. Y Jafet se reía de mí, o sea, era, pero tú no eras un descreído. Y yo, o sea, le pedí permiso y en ese momento se volvió a encender el motor. Xavier le pide ayuda al río y el río se apiada de él. Por fin han llegado a Banana Point, el último trozo de tierra antes de que el río se abra al mar. Cuando llegas dices, bueno, a ver, está bien, tampoco está feo, pero no tiene nada especial. Pero el significado iba más allá, el significado era ese viaje que me había llevado hasta ahí y que no volvería a hacer probablemente. Aldecoa aprendió a hablar con los espíritus, pero no tiene dudas. Lo que realmente le permitió hacer este viaje fueron las personas que le ayudaron por el camino. El periodista vuelve a casa con la certeza de que nunca se viaja solo. Este rollo de los retos personales, de hacer cosas extremas, no tiene mucho sentido si no es con los demás. Y no lo podría haber conseguido si no hubiera ayudado a tanta gente, si no me hubieran traducido la realidad, si no me hubieran empujado. Porque todos esos momentos en los que yo no podía más, apareció alguien que me hizo una broma o me dijo, venga, no te preocupes que lo conseguimos, o compartió algo conmigo que dije, hostia, venga, de puta madre. Y hay miles, o sea, es una señora que te comparte un pescado ahumado, o es un chico que te dice cómo ha quedado el Barça, es alguien que cuando te viene un militar borracho se pone delante y le dice al militar, a este chaval no, déjale. Esas cosas son las que me llevo del río Congo. La viajante condición humana es un podcast del Extraordinario y B-Travel, una colección de postales sonoras que exploran lo que realmente traemos de vuelta de nuestros viajes. ¿Tienes una experiencia de viaje acojonante? Cuéntanoslo en el buzón de B-Travel. Mándanos un audio de WhatsApp al 614-186-738. Al final de la temporada haremos un capítulo para compartir las mejores historias.